Yo quiero que alguien pueda confirmar esto. ¿Cuántos pueden sentir esa dulce presencia del Espíritu Santo? Y sabes que cuando los apóstoles nos llamaron y nos hablaron de esta asignación, yo empecé a orar, a ayunar mi esposo juntamente con mi esposo por este tiempo, porque no es solo la travesía de movernos a otro lugar, no es la invitación como tal, es la responsabilidad que tenemos de parte del cielo de improntar y de traer lo que Dios quiere hablar a su vida, a este lugar, a su casa. Es lo que Dios quiere manifestarle a usted. Y voy a hacer algo en particular que no suelo hacer. Generalmente no uso bosquejos, pero fue tan puntual lo que el Señor me habló que no quiero que se me pierda ni una coma, y hoy voy a tratar de estar muy atenta al bosquejo de todo lo que Dios me habló para ustedes. Y preguntándole al Espíritu Santo: Padre, ¿cuál es la asignación por la cual nos envías? El Señor me hablaba tan puntual y me decía: voy a poner la plataforma profética que les indicará a ellos y los ubicará en el tiempo y en la manifestación del cumplimiento de lo que yo les he hablado por tiempos y en tiempos. Yo quiero que alguien me ayude acá, por favor. Me dejaron sola los músicos. Yo tengo algo. A mí me gusta predicar con ustedes. Ayúdenme a predicar, por favor. Ayúdenme que esa gloria se desate. Y cuando el Espíritu Santo me hablaba esto, me decía: pero mi pueblo necesita entender algo, porque hay muchos que están cansados y que están pasando por un desierto. Llámese como se llama el desierto, y necesito ubicarlos en el tiempo de lo profético para que ellos entiendan que el desierto no es el final ni anula lo que yo he hablado para sus vidas, para sus familias, para sus casas y para este ministerio. Dile a la persona que tienes a tu lado: el desierto no miente. Expone lo que está en el corazón. Voy a repetir esto. El desierto no miente. Expone lo que está en el corazón. Deuteronomio 8, 2 y 3 voy a leer a favor de ustedes. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y es que hay temporadas en nuestras vidas donde parece que el cielo hizo silencio, donde no fluye el maná como antes, donde quizás la nube se ve lejana. Esa nube que está puesta para protegernos, quizás la vemos de lejos. Hay momentos y situaciones en nuestras vidas donde sentimos tanto silencio, tanta soledad, donde sentimos quizás abandono. Y es precisamente esos lugares, esas estaciones, esos momentos en nuestras vidas donde la llamamos desiertos. Y es precisamente esos desiertos
donde quizás nosotros empezamos a cuestionarnos, a cuestionar a Dios, empezamos a creer que todo ha terminado, que es nuestro final. Es precisamente en esos momentos donde quizás nuestra alma levanta una voz desde lo profundo y dice: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios que me llamó? ¿Dónde está el Dios al cual yo le sirvo? ¿Dónde está el Dios de mis promesas? ¿Dónde está el Dios al que le he dedicado mi vida, mi juventud, mis años, mis fuerzas? Porque una de las características que tienen los tiempos de desiertos es precisamente la soledad, el aislarnos y el anonimato. Muchas veces el silencio. Pero yo vengo a traerle una noticia muy especial de parte del Rey de Reyes, del Señor de Señores, a alguien que está en este lugar. A alguien que se determinó y que dijo: voy a estar por encima de lo que sea, porque Dios me va a hablar, porque esta es mi temporada de escuchar lo que Dios va a establecer en mi vida y caminar y levantarme en lo que Él ha dicho. Y Dios te dice: el desierto no es ausencia de Dios. Pastora, ¿cómo me puedes decir que en el desierto Dios está? Si cuántas veces he llorado y Él ha estado en silencio. ¿Y cómo me puedes decir que en medio de mi desierto, cuando es real que siento la soledad, la angustia, la enfermedad, la necesidad, el dolor, cuando no está nadie, cómo me puedes decir que Dios está? El desierto no es ausencia de Dios, iglesia. El desierto es el escenario donde Dios se revela sin adornos. Yo voy a repetir esto. El desierto es el escenario donde Dios se revela sin adornos. Ahí no hay aplausos. Esos que nos gustan no están. Ahí en el desierto no hay distracciones. Dios te aparta para que nada te distraiga, para que nada te desenfoque. Ahí no hay nadie. Ahí solo estás tú, tu corazón y Dios. Ahí no hay adornos de ninguna clase. Desierto no significa ausencia de Dios. El desierto es la plataforma, es el escenario que Dios usa para poder revelarse a nuestras vidas en algo nuevo y algo mayor. Iglesia, el desierto no miente. El desierto revela lo que está dentro de lo profundo del corazón. El desierto no miente, porque cuando estás a solas con Dios, ahí no hay excusas, ahí no hay nada que tú puedas arreglar, que puedas aparentar. Ahí solamente estás delante de tu Señor y puedes decirle: aquí estoy como soy, con fallas, con debilidades, que esto es lo que hay, como decimos nosotros en Colombia. Esto es lo que soy. Necesito que hagas algo conmigo. En el desierto no adornamos las palabras. Es más, en el desierto quizás
ni nos interesa que se nos corra el maquillaje, el rímel, no nos importa, porque en el desierto solo tenemos una necesidad creada, y es que nuestro Señor se revele en medio de la situación, en medio de la circunstancia, en medio de la crisis, en medio de la enfermedad, en medio del dolor. No nos importa quién nos ve, quién nos mira, quién nos aplaude. Nos importa que Dios esté allí. El desierto no miente. Dile al que tienes a tu lado, el desierto no miente. El desierto expone realmente lo que hay en el corazón. No crea orgullo, lo revela. El desierto no crea orgullo, lo revela. No fabrica idolatría, la desnuda. No destruye fe, la prueba y la purifica. Porque en el desierto Dios te muestra lo que tú no sabías que habitaba dentro de ti. Y esto me rompió, ¿sabes por qué? Tú sabes que cuando nosotros tenemos estas asignaciones de llevar un mensaje, una palabra, al primero que Dios le habla es al que va a llevar el mensaje y la palabra. La palabra dice que es más cortante que espada de dos filos, corta para allá y corta para acá. Y cuando estoy preparando el mensaje, cuando el Espíritu Santo me está hablando, yo me quebranté. Porque por mucho tiempo creemos, número uno, que somos autosuficientes, que ya hemos alcanzado todo, que tenemos todo. Por mucho tiempo nos creemos muchas falacias, mentiras, caminamos en cosas efímeras quizás. Y estamos quizás en la cima y demás, y crees que ya todo está hecho y que ya Dios terminó contigo, hizo todo lo que Él dijo que haría, y de repente llega el desierto porque viene una transición, porque viene algo nuevo, porque viene algo mayor, porque viene la manifestación, el cumplimiento de lo que Dios te ha hablado por mucho tiempo, de lo que Dios te mostró, de lo que Dios dijo de ti, de lo que Dios dijo para esta iglesia, de lo que Dios dijo para el liderazgo. Entonces, cuando Dios dice, dáselo si se lo vas a dar fuerte a Él. Muchos no queremos entrar en el proceso del desierto, pero yo hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús: sin desierto no hay gloria, sin desierto no hay nuevo nivel, sin desierto no hay cumplimiento de lo que Dios dijo. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios dijo, a donde Dios te quiere llevar, no te sirve como estás, no le sirvo como estoy. Dios necesita transformarnos, formarnos, renovarnos para cumplir con el diseño, con el plan, con la asignación y el propósito que Él tiene para nosotros. Y de repente llega el desierto. Y en el desierto hay cosas dentro del corazón que no sabíamos que estaban. Cuando llega la confrontación, no sabías que había duda en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque cuando está todo, tú dices: yo le creo a Dios. Claro, le crees a Dios porque tienes todo asegurado. Pero ¿y si no hay nada? Y si llega el desierto que viene a meterte en la dependencia divina, que viene a enseñarte que lo que Dios te envía a hacer y te envía a establecer va mucho más allá de lo que tú puedas hacer con tus fuerzas. Y entonces cuando llega el desierto y te confrontas, salen muchas cosas de ti. La pregunta es: ¿qué aflora de ti en medio de tus desiertos? ¿Cuáles son esas palabras que fluyen cuando estás en el desierto? ¿Decías lo mismo que antes cuando estabas bien? ¿Sigues amando y creyéndole a Dios por encima de? ¿O empiezan a salir raíces que no sabías que estaban allí?
Porque el desierto no miente. Y Dios usa el desierto para mostrarnos que cada día necesitamos ser formados, procesados y transformados. Y es la garantía de Dios que todavía estás vigente para un plan y para un propósito. Desierto no anula propósito. Desierto no anula plan de Dios. Desierto te prepara para que entres en la manifestación de lo que Él te habló. Y el Espíritu me hablaba. Y me decía: el desierto revela lo que hay realmente en el corazón y que muchas veces se disfraza cuando todo está bien. En el desierto no podemos aparentar porque sale realmente lo que está dentro de nosotros. Y muchas veces le decimos al Señor: transfórmame, cámbiame para cumplir el propósito, para servirte. Pero muchas veces no sabemos ni siquiera qué es lo que el Señor tiene que cambiar, tiene que transformar. Y mientras no seamos conscientes de nuestras fallas, debilidades, errores y las tengamos presentes, no va a haber un cambio y una transformación consciente porque crees que todo está bien. Pero el Espíritu Santo escudriña lo profundo del corazón. Y en medio del desierto permite que tú te veas y pues seas confrontado y digas: mira, tú creías que tenías fe, pero mira lo que estás proclamando o confrontándote en medio de la necesidad. Pero el desierto tiene un propósito muy importante. Diga conmigo: mi desierto tiene un propósito. Dios no te lleva al desierto para castigarte. Te lleva para procesarte y transformarte. Allí Dios forma el carácter, rompe el orgullo, derriba ídolos. Y aquí voy a pararme un poquito, porque a veces hacemos de nuestras habilidades, de nuestros talentos, de nuestras cosas, el ídolo que nos sostiene muchas veces. Y cuando ya esas habilidades y esas cosas no te funcionan, la pregunta es: ¿sigues creyendo a Dios? ¿Tu Dios era real? ¿O tenías ídolos disfrazados? El desierto, dígale al que está en la parte de atrás ahora: el desierto tiene un propósito muy importante en mi vida. El desierto no es un lugar de muerte, es un laboratorio espiritual. Un terreno donde la dependencia de Dios se convierte en tu única fuente. Qué maravillosos son los desiertos. Qué maravilloso son los desiertos que vienen a anunciar que entras en un proceso de formación, de transformación para ir a algo nuevo y a algo mayor. Deuteronomio 8:3 dice: te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre.
Iglesia, a veces Dios te quita lo visible para que descubras lo invisible. A veces Dios te quita lo seguro para que camines o aprendas a caminar en fe. A veces Dios te quita lo cómodo para que aprendas obediencia. Pero no se preocupe, porque no solo usted y solo yo hemos pasado por desiertos y pasamos por desiertos. Usted me dirá: pastora, ¿cómo puedes aseverar todo lo que estás diciendo, el contenido, lo que estás hablando con referente de la ayuda que me proporciona a mí el desierto, o el por qué Dios me pasa por desiertos, y por qué estás confirmando que después de los procesos de desierto viene algo mayor, viene gloria, viene transformación, viene autoridad, viene la manifestación de lo que Dios habló? Te lo voy a comprobar por la palabra, te lo voy a comprobar bíblicamente, porque no solo tú pasas por el desierto. El Señor dice, la palabra dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y nos dejó en su palabra ejemplos estipulados para que tengas la confianza, la fe y la firmeza que si Dios lo hizo con otros, también lo va a hacer contigo. Que si Dios pasó a otros por el desierto y salieron victoriosos en nueva gloria, Dios también te va a sacar a ti. Dios también te levantará a ti y hará cosa grande contigo. Personajes que fueron procesados en el desierto. Moisés, usted se sabe la historia. Moisés y el desierto de transformación. Éxodo 3 dice: el príncipe de Egipto fue llevado al anonimato de Madián. Ustedes saben quién es Moisés. El príncipe de Egipto fue llevado al desierto. De príncipe pasó al anonimato, a cuidar ovejas en medio del silencio. Fue procesado como hombre, fue procesado como siervo y fue procesado como líder. Y fue en ese lugar seco donde la zarza ardiente reveló la gloria de Dios. No, yo voy a repetir esto. El príncipe fue llevado al anonimato de Madián. Moisés fue llevado al desierto, y en el desierto, cuidando ovejas, fue procesado en medio del silencio, en medio del dolor, en medio de zarzas secas. Pero fue precisamente en el desierto, no en el palacio, fue en el desierto donde Dios reveló su gloria a la vida de Moisés. Fue en el desierto donde él pasó de ser una persona impulsiva a ser una persona dependiente y obediente a Dios. Fue en el desierto donde él decía y creía que no calificaba, donde Dios lo confrontó y le dijo: tú irás porque yo te envío, porque yo te creé para esto. Fue en el desierto donde ese hombre empezó a convertirse en un libertador. Te quiero decir en esta hora, iglesia, no importa cuál sea tu desierto de formación, de transformación, Dios se va a revelar allí. Dios está en medio de tu desierto. Diga conmigo: Dios está en medio de mi desierto. Moisés, a través del desierto, fue transformado. Dios lo transformó de ser una persona, un hombre impulsivo,
de haber matado a un hombre, de haberse dejado llevar por la impulsibilidad, a convertirse en un intercesor. ¿Te das cuenta la importancia de los desiertos? Porque allí estamos tan perceptivos, tan dispuestos, alejados del ruido, alejados de lo que nos desenfoca, nos distrae, alejados de tanto activismo y de tantas cosas. Y podemos volver a la esencia y decirle: Señor, aquí estoy. Reiníciame, renuévame, transfórmame, muéstrame el diseño, devuélveme identidad, esa que el sistema me quitó, esa que el dolor me quitó, esa que la circunstancia me quitó, esa que la necesidad me quitó. Devuélveme el diseño. Porque en el desierto se te aparece la gloria, se te aparece Dios. El pueblo de Israel y el desierto de confrontación. Éxodo 32 y número 11. Usted lo va a leer en su casa. Cuando Moisés subió al monte, el pueblo cambió la gloria de Dios por un becerro de oro. El pueblo de Israel pasó por el desierto de la confrontación. Diga conmigo: de la confrontación. Cambiaron la gloria de Dios. Cuando su líder estaba todo bien, pero cuando Moisés va al monte a estar con Dios, a recibir la directriz divina, ellos no sabían cuánto tiempo iba a pasar. Ellos solo estaban en medio del hambre, de la necesidad, en medio del silencio, en medio de la espera. Señores, ni el hambre, ni la necesidad, ni el silencio, ni la ausencia de Moisés, ni la espera crearon en ellos los ídolos. Ellos es el desierto, y esas situaciones que se manifestaron, lo que hicieron fue revelar los ídolos que ellos tenían por dentro. El hambre no crea ídolos. El silencio no crea ídolos. Esas situaciones revelan la condición del corazón. Ese desierto en sus vidas permitió que se revelara lo que realmente estaba en su corazón. La idolatría que estaba en su corazón. Pero vemos algo importante. El desierto mostró el corazón esclavo del pueblo. Su incredulidad, la murmuración. Pero también mostró la fidelidad de Dios. Que en medio de las fallas, en medio de la debilidad, en medio del error, Dios los sostuvo y los mantuvo, dándoles maná, dándoles agua viva, cuidando y guardando. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en medio de tu desierto, en medio de tu confrontación, en medio de que afloren o salgan cosas que tú no sabías que tenías y que necesitan ser transformadas, Dios va a estar ahí con su gracia, derramando su misericordia, su favor sobre tu vida. Dios te va a sustentar, Dios te va a guardar, Dios te va a cuidar. ¿Sabes por qué? Porque Él no permite que se revele lo que está en ti para matarte ni destruirte. Él lo hace para cambiarte y transformarte. Dios necesita que lo que está dentro y no funciona para el propósito tenga que salir, tenga que aflorar, tenga que manifestarse para que Él pueda cambiarlo, operar y transformarnos.
El desierto y bendito desierto. Elías, el profeta, el que hacía descender fuego del cielo, también tuvo su tiempo de desierto. Impresionante. El desierto del agotamiento y la voz suave. Ese fue el desierto del profeta Elías. El desierto del agotamiento y de la voz suave. Primera de Reyes 19. Después de una gran victoria, Elías huyó al desierto, y no solo huyó al desierto, sino que pidió morir. Pero como el profeta, el gran profeta, el profeta que tenía fama, el profeta de moda, el profeta que hacía que la gloria de Dios descendiera, que el fuego consumiera, el profeta que escuchaba a Dios, que veía y vivía las manifestaciones de Dios, el que sabía el poder sobrenatural del Dios al cual él le servía, tiene una gran victoria, y de repente escuchó una voz de una mujer que le dijo que iba a cortar su cabeza, y este gran profeta salió huyendo al desierto a esconderse, a decirle y confrontarse con Dios. Se desanimó y dijo: solo yo he quedado para este tiempo, me ha sostenido aquí, mejor mátame, quiero morirme. El profeta Elías. El desierto del agotamiento y la voz suave. El desierto mostró el cansancio de Elías. Porque es en el desierto donde muchas veces vamos a poder entender y comprender que por mucho que creamos y le creamos a Dios, van a haber momentos de cansancio. Van a haber momentos donde la ansiedad va a tocar la puerta. Van a haber momentos donde la depresión se va a manifestar también. Y es allí donde vamos a comprender que por mucho que Dios nos use, que por mucho que Dios nos hable, que por mucho que Dios se manifieste a través de nosotros como el vaso, seguimos siendo hombres y mujeres que dependemos todos los días de su presencia, que dependemos de su Espíritu Santo, que también puede llegar el agotamiento, que también puede llegar el cansancio, y que aunque muchas veces, como el profeta Elías, que se fue al desierto a buscar, a escuchar la voz de Dios, donde él quizás estaba acostumbrado a escucharlo en el fuerte viento. Elías se fue al desierto y esperaba escuchar a Dios como estaba acostumbrado a escucharlo. Quería escucharlo en el fuerte viento, en la fuerza o en el fuego. Porque muchas veces queremos escuchar a Dios como quizás nos hemos acostumbrado. Y Elías se fue y se escondió en el desierto y estaba atento, porque él dijo: Dios me tiene que hablar y se tiene que aparecer, y se va a aparecer fuerte como siempre he sido. Se me va a manifestar con fuerza.
Pero de repente en el desierto Dios le muestra al gran profeta Elías, al que era fuerte y aguerrido, y le muestra su lado débil, su lado humano, y le dice: yo también estoy en la voz quieta, en el silbido apacible, yo también estoy en tu cansancio, yo también estoy en esos momentos de depresión, de tristeza, de ansiedad. No solo cuando todo está bien, no solo cuando te uso ministrando, no solo cuando acontecen los milagros, también estoy en los momentos de soledad, allí en tu habitación, en las lágrimas, en el llanto, en el escondite, en medio de tu cansancio. Yo también estoy como una voz apacible para levantarte. ¿Y sabes por qué es importante identificar en qué tipo de desierto nos encontramos, en qué momentos y en qué temporadas? Porque eso nos va a dar a nosotros una línea profética de qué Dios está haciendo, el tiempo en el que estoy, de lo que Dios dijo que iba a hacer conmigo, y la manifestación de lo que viene, de la gloria de Dios sobre mi vida. Es importante poder determinar en qué desierto estoy, en qué desiertos he pasado, y si he aprendido a escuchar la voz de Dios, que no he encapsulado a Dios de la forma como yo creo que Él debe manifestarse, sino que entender que aún en medio de mi debilidad como ser humano, de mi cansancio, de mi tristeza, de mi dolor, de mi confrontación, Dios sigue estando allí. Dios sigue siendo Dios. Dios te va a hablar cuando estés cansado, cuando estés afligida. Dios te va a hablar cuando estés enfermo. Dios va a estar cuando estés confrontado, cuando estés en necesidad, cuando estés angustiado. Dios está ahí. Porque Elías se acostumbró a ver a Dios cuando descendía fuego del cielo, a ver a Dios en los momentos fuertes. Y cuando se sintió débil, cansado, agotado, que huyó, cuando tuvo miedo y tuvo temor, él dijo: Dios no está aquí, porque Dios es un Dios fuerte de fuego. Y si yo manifiesto el temor, entonces Dios no está aquí. Señor, mátame. Y esperaba que Dios se manifestara entonces en la fuerza, en el viento, en el fuego. Y Dios le habla sutilmente: Elías, no siempre vas a estar de pie. No siempre vas a estar fuerte. No siempre vas a estar dispuesto para hacer que descienda fuego del cielo. Pero aún en medio de esos momentos, en medio de tu cansancio y de tu agotamiento, yo seguiré hablándote. Yo seguiré allí para levantarte. Jesús, y este es el mejor de todos, el amado de nuestro corazón. Jesús y el desierto de validación. Mateo 4, 1 al 11. Fue el Espíritu Santo quien llevó a Jesús al desierto. Antes de manifestar su ministerio, debía ser aprobado. El enemigo atacó su identidad cuando le dijo: si eres hijo de Dios. Pero Jesús le respondió con la palabra. El desierto no debilita tu identidad, la afirma. Jesús fue llevado al desierto. El enemigo quería probarlo, atacarlo
con su identidad. Si eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo y le habló la palabra que le estaba diciendo: yo no solo soy el Hijo de Dios, yo soy la palabra encarnada. Jesús afirmó su identidad cuando respondió con la palabra. ¿Qué te quiero decir con esto, iglesia? El desierto muchas veces va a querer venir a confrontar tu identidad, a decirte: mira lo que estás viviendo, mira por dónde estás pasando. Tú no eres lo que Dios te dijo un día. Tú no vas a manifestar la gloria de lo que Dios te habló. Tú de esta no te levantas. Estás enfermo, no vas a sanar. Y allí es cuando Dios se revela en nuestras vidas, en medio de ese desierto, a confirmarnos: eres mi hijo, eres mi hija. Manifestaré mi gloria por medio de ti. Lo que yo dije acerca de ti, lo cumpliré, lo manifestaré. El desierto no puede robarte la identidad que Cristo ya te dio. Viene a afirmarla. Viene a afirmarla. Viene a afirmarla. El desierto no fue pérdida, fue entrenamiento. Juan el Bautista pasó por su desierto de la formación profética. Lucas 1:8. Juan creció en el desierto hasta el día de su manifestación. Dios lo apartó del sistema de la multitud para formarlo en intimidad y fuego. El desierto fue su escuela profética. Estuvo en el desierto, creció en el desierto, fue apartado del sistema, pero precisamente en ese desierto Dios lo formó para la manifestación. Cuando llegó y se manifestó Juan, cuando tenía que cumplir lo que estaba escrito y anunciar al que venía. ¿Qué te quiero decir? Hay desiertos, hay momentos donde Dios te aparta del sistema, donde Dios te aísla. Hay tiempos y temporadas donde Dios te esconde porque te está formando, te está guardando, te está preparando, porque quizás no es el tiempo de ser manifestado aún, y Dios sabe cuáles son los tiempos perfectos. Dios no te manifiesta antes de tu intervención en el propósito. Escucha, iglesia, lo que Dios dijo de ti se cumplirá, pero esa manifestación tiene un orden, tiene un tiempo dentro del plan de Dios, porque no es tu plan, no es tu diseño, es el plan de Él, es el diseño de Él, el protagonista es Él. Y si es su plan, y si Él sabe cuál es el momento donde tú tienes que empezar a actuar dentro del plan de Dios, cuál es el momento donde tienes que operar en la asignación por la cual te tienes respirando todavía. ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué nos angustiamos? ¿Por qué nos desesperamos? ¿Será que nos hemos alineado al plan de Dios o hemos creado nuestro propio plan? Porque si tú sabes que Dios tiene un plan donde Él es el protagonista, donde somos su iglesia,
edificadores del cuerpo de Cristo, para la manifestación, para preparar a los santos para la manifestación gloriosa del Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es el afán? Si Dios sabe cuándo tiene que promoverte, si Dios sabe cuándo tiene que ponerte en escena, si Dios sabe cuándo tiene que levantarte, cuándo tiene que meterte al desierto, cuándo tiene que formarte, cuánto tiempo vas a durar en la confrontación en el desierto, cuánto necesitas aprender a depender de Él, cuánta fe necesita ser fortalecida en ti. Si Dios sabe cuánto tienes que ser cambiado, cuánto tiene que sacar de nosotros y poner en nosotros, cuánto necesita que nosotros menguemos para que Cristo crezca cada día en nosotros, porque tú no vas a manifestar tu propósito, tú no vas a manifestar tú lo que tú eres, tú no vas a multiplicarte a ti, tú vas a multiplicar una gloria, un nombre, un propósito glorioso. ¿Por qué nos desesperamos? ¿Sabes que hay desiertos por donde tenemos que pasar para poder estar aquí y hablar esta palabra? Tú sabes algo, que la palabra dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Y Dios es tan sabio. Dios no quiere que tú multipliques las falencias, debilidades y errores que están fuertes, vivas en tu vida y en mi vida. Dios necesita formarnos, transformarnos para que multipliquemos al Cristo que habita en nosotros. Dios sabe cuándo estás preparado. Iglesia, a Dios no se le escapa nada. Pastor, Dios no se le escapa nada. No te afanes. Te lo digo también desde el proceso, desde la experiencia. No te agotes, no te afanes. ¿Quién se va? ¿Quién se queda? Confía en la providencia de Jehová. Confía en el plan de Él. Confía en el propósito de Él. Hay desiertos que Dios es el que los permite, el que te introduce. ¿Sabes por qué? Para que salga mucha gente que no está alineada al plan de Él. Quizás lo alineaste a tu plan, quizás lo adheriste a tu propósito, a tus planes, pero no estaban en la agenda de Dios. No son para tu visión, no son para lo que Dios te asignó, no son para el llamado. Y a veces entramos en desiertos por terquedad, por querer retener lo que Dios quiere sacar, por querer avalar lo que Dios no quiere que esté. ¿Sabes qué? Cuando retenemos lo que Dios quiere sacar, lo tienes por un tiempo nada más, pero eso se vuelve un problema. Porque lo que Dios no te asigna no te sirve ni te suma, aunque sea lo mejor. Y muchas veces entramos en el desierto de la tristeza y de la ansiedad. Señor, tú sabes cuánto tiempo yo le he dedicado a esta familia, a esta persona. Tú sabes cuántas oraciones, cuántas lágrimas. ¿Por qué me lo quita? ¿Por qué se va? Me duele el corazón. Y llega la ansiedad, la depresión, la tristeza. ¿Sabes por qué? Dios lo permite porque necesita que aflore en nosotros. Necesita que de nuestro corazón aflore. ¿Dónde está nuestra firmeza? ¿Dónde está el discernimiento? Dios necesita que aflore de nosotros como líderes, como ministros, que aflore realmente quién está en nosotros.
Porque si la palabra dice que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, yo ¿por qué estoy llorando por cosas que están ligadas a mi alma? Si Dios no me ha enviado a ligar el alma, Dios me ha enviado a manifestar gloria, a manifestar a Cristo. Señores, es tiempo de levantarnos. Iglesia, es tiempo de caminar con los que caminan, porque los que caminan son el sello profético, que están alineados a la visión de lo que Dios te habló. No llores más por quien se va, no llores más, gózate y agradece por quien se queda. No permitas que desiertos de ansiedad, de frustración, de dolor te vengan a querer que dejes todo y abandones. Lo que el desierto revela en ti, número 1, revela quién eres realmente. Revela tus ídolos ocultos. ¿Sabes cuáles son esos ídolos ocultos? Apegos emocionales, apegos a cosas, dependencia de todo lo que no representa a Cristo. Dependencia de personas, de cosas. El desierto desnuda para que solo quede Cristo. Y oramos y decimos: yo quiero menguar para que crezcas tú. Y yo creo que Dios está mirándonos y escuchándonos. Dice: ok, hijo, ok, hija, tu corazón quiere menguar. Toma mi mano, que vamos al siguiente desierto, donde va a morir tu humanidad, donde va a morir el viejo hombre, y donde Cristo se va a fortalecer en ti. Pero no entiendo a veces las incoherencias de nosotros como hijos de Dios, que nos abandonamos en las manos del Señor, que nos abandonamos en su plan y en su propósito, que hoy le decimos: Señor, mi vida es tuya, te pertenece, llévame a donde quieras, úsame como quieras, menos de mí, Dios. Y ayunamos y ayunamos y ayunamos, y podemos durar un año entero ayunando. No quiero ser como yo, quiero ser como tú. Pero el primer momento de confrontación, o cuando el Señor nos dice: listo, vamos a hacerlo, y nos lleva a un desierto, o el de la confrontación, o el de la validación de la identidad, o el del quebrantamiento, y nos mete el desierto. Empezamos a cuestionar, a gritar, a patalear y a creer que Dios se olvidó de nosotros. Y usted me dirá: pastora, ¿es normal del ser humano porque somos humanos? Sí, es normal para el que está afuera, que no se le ha revelado Cristo. Pero para ti y para mí, que sabemos que Cristo está en mí,
que Cristo está dentro de mí. Señores, cuando vamos al desierto, Cristo no se sale. Cristo se fue contigo dentro de ti al desierto. Y todo lo que contiene Cristo está dentro de ti. Las fuerzas están dentro de ti. El milagro está dentro de ti. La provisión está dentro de ti. El levantarte, en la honra, todo lo que contiene Cristo te acompaña en el desierto. Es más, después del desierto vas a ver realmente cara a cara, confrontado al espejo. Yo era o era esta antes de entrar a ese desierto, pero ahora tengo un poquito más de Cristo, porque antes yo accionaba o reaccionaba de esta manera, pero después del desierto, después del quebrantamiento, ahí no hay altivez, ahí no hay orgullo, ahí aprendo a perdonar, ahí aprendo a despojarme, ahí aprendo a dar, ahí aprendo a darle el primer lugar al que se lo merece, porque después del desierto tú entiendes que no hay nada, que no hay nadie, que solo Dios pudo sostenerte, pudo levantarte, pudo guardarte, pudo sanarte, pudo hacerte libre. Solo Cristo lo pudo hacer. El desierto revela tu necesidad de transformación. Señores, Dios no puede asignarnos, comisionarnos, enviarnos si antes no hay una transformación. Tenemos que entender esto, porque la inmediatez de este sistema, de estos últimos tiempos, todo es ya. Abro una aplicación, todo es ya. Hago esto, todo es ya. Señores, en el reino es diferente. Aquí Dios no puede salvarnos hoy, revelarse en nuestras vidas hoy, enviarnos mañana. ¿Sabes por qué? Porque venimos acarreando con tantas cosas, malos hábitos, malas decisiones, cosas arraigadas en nuestras mentes, en nuestros corazones por tanto tiempo. Dios necesita limpiarnos, Dios necesita formarnos, Dios necesita procesarnos para poder enviarnos. Por eso el desierto es importante, porque a veces nosotros sí queremos ser transformados, sí queremos, decimos: Señor, transfórmame, cámbiame. Pero Dios no puede cambiar algo que tú no reconoces que necesita ser cambiado. Una persona alcohólica necesita reconocer que es alcohólico para someterse en un proceso de rehabilitación y de cambio. Dios por eso permite muchas veces los desiertos en nuestras vidas. Cuando tú le dices, cuando le digo: Señor, te amo por encima de lo que sea, de lo que hay y de lo que no hay. La pregunta es: cuando ya no hay, empezamos a decir ay. Ríase. Porque en el desierto también hay risas. Eso lo aprendí de mi esposo. Amor, algo se me pega de ti, ¿sí? Parece chiste, pero es verdad. Y entonces es allí cuando el Señor dice, no te cuestiona, sino que dice: necesito transformarte y mostrarte que se revele mi amor para que tú me ames de verdad. No de palabras, sino de corazón. Porque cuando ya no hay y empezamos a renegar, a cuestionar, Dios nos va a recordar: tú me dijiste que me amabas por encima de cualquier cosa, de si hay o no hay. Entonces Dios no te señala, pero tú mismo te cuestionas y dices: no amo a Dios como yo creía que Él lo amaba.
necesito ser transformada y que el amor de Dios se revele y llene mi corazón. ¿Sí ves por qué es importante el desierto? Es el desierto el que Dios usa para mudarnos y capacitarnos para algo nuevo. Lo que el desierto produce cuando lo abrazas: humildad y dependencia total de Dios, autoridad espiritual y discernimiento, madurez en la fe, intimidad con la voz del Espíritu, preparación para la asignación. El desierto, iglesia, no te define, te refina. Porque tú no eres la circunstancia que estás viviendo hoy. Apóstol, si usted hubiese sido la situación que vivió hace años atrás, donde no había quizás esperanza, ese momento tan difícil de enfermedad, si de verdad el desierto fuera el que nos define, usted no estuviera ahí sentado. Yo tengo una pregunta. Quizás en estos momentos estás pasando por un desierto, o quizás ya saliste del desierto. Pero estoy segura que sí has pasado en algún momento de tu vida por desiertos. ¿O solo yo? ¿Cuántos han pasado por desiertos? Te hago una pregunta. ¿Te quedaste en ese desierto? ¿Te quedaste en esa crisis? ¿Te quedaste en ese dolor? ¿Te quedaste en esa circunstancia? ¿Te quedaste en esa enfermedad? No. ¿Sabes por qué? Porque el desierto no te define. Lo que tú estás viviendo, atravesando, pasando, vivirás o atravesarás, no es lo que define tu propósito, ni tu asignación, ni lo que Dios va a hacer contigo. Lo que te define a ti es la palabra que Dios ya habló a tu vida, a tu casa, a tu familia, al ministerio, al liderazgo, a esta iglesia. Lo que te define a ti es lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario, que está por encima de cualquier debilidad, de cualquier flaqueza, de cualquier pecado, de cualquier atadura. Lo que te define a ti es lo que Cristo manifestó para que tú fueses libre de ello. El desierto no te define, iglesia, te refina. Palabra célebre. El desierto no te define, te refina. ¿Sabes por qué? Porque eres uno antes de y otro maravilloso después de. Abraza tu desierto. Dile que tienes a tu lado, abraza tu desierto. Disfrútalo porque no es para siempre. Porque no va a durar, no es para siempre. Los desiertos no son eternos, son temporadas que nos transforman, que nos forman para ser manifestados. Gózate si estás pasando por un desierto en estos momentos. ¿Sabes por qué? Porque lo próximo que va a hacer y que va a manifestar Dios es su gloria,
sobre ti, es su gloria sobre la iglesia, es su gloria sobre la congregación, sobre tu casa, sobre tu cuerpo, sobre tu familia. No es frase de cliché, es una verdad en Cristo. Después del desierto serás manifestado. Gózate, alégrate cada minuto del desierto, cada lágrima en el desierto, cada soledad del desierto. Abraza tu desierto. El desierto no miente, expone lo que está en el corazón, pero también revela la fidelidad de Dios. Si tu fe se quiebra en la prueba, quizás tu Dios nunca ha sido Cristo. Voy a repetir esto. Si tu fe se quiebra en la prueba, quizás tu Dios nunca fue Cristo. Pero si aún en medio del polvo sigues creyendo, sigues firme en la palabra, en la promesa, en lo que Dios te habló, entonces adoras al verdadero Dios que te da convencimiento, que te da fuerzas y que te levantas. Allí tu desierto va a revelar en quién realmente has creído. En medio de los procesos se revela cuál es el Cristo, si es un Cristo de falacia o es un Cristo de verdad revelado en tu vida. Es en medio del quebranto, es en medio del desierto, es en medio de la necesidad donde se revela lo sobrenatural del Dios que te llamó, del Dios que te sostiene, del Dios que te levanta, del Dios que te envía, del Dios que te asigna, del Dios que te prospera, del Dios que te multiplica. Es ahí donde Cristo se manifiesta. El desierto no viene para destruirte, viene para despertar tu propósito. ¿Saben estas cosas tan raras? Mi esposo tiene un mensaje que el Señor se lo regaló hace muchos años y que yo siempre que lo escucho, él no sabe, pero yo lo escucho a escondidas. Se llama Tu Punto Límite. Es un mensaje, wow. Y cuando yo he estado en mis momentos de desierto, yo le digo gracias, Señor, por esa palabra. Porque entiendo que el desierto nos permite a nosotros llegar a nuestro punto límite, donde ya dejamos de confiar en nosotros mismos, en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades, en nuestros dones, en nuestros carismas. Donde dejamos de creer que es en la persona que tengo al lado, el amigo, el familiar, que puedo apoyarme, donde los bastones son quitados, donde no hay nada. Pero precisamente el desierto nos permite llegar y encontrarnos al punto límite. ¿Sabes cuál es el punto límite? Donde ya dices como Elías, mátame. Quiero morirme. ¿Qué sentido tiene? Pero ¿sabe algo poderoso que encierra ese punto límite gracias a los benditos desiertos en nuestras vidas? Que tu espíritu, tu carne dice me rindo. Tu carne dice me rindo. Porque tú ya no quieres ni siquiera complacer a los deseos de la carne. No tienes voluntad ni para eso. Y la carne queda ahí como, y no estoy hablando del cuerpo.
Ustedes son gente de nuevo pacto. Deben saber de qué hablo. Y es tanto que ya ni la carne quiere hacer nada. Y tu espíritu se abre porque dices, tengo que volver al único que siempre me ha sostenido. Tengo que volver a la pasión y al fuego de aquel que una vez se me reveló. Tengo que volver a la esencia y menos apariencia. Tengo que dejar de lado las estrategias y volver a la dependencia, a escuchar su voz. Y es allí donde su presencia te toca. Y es allí donde su espíritu te ministra. Ahí no está el profeta ungido de los ungidos para darte una palabra profética. Ahí en tu soledad descubres que el hombre nada puede hacer por el hombre que es Dios en el hombre. Ahí se te derriban muchas cosas, falacias, pensamientos, doctrinas erradas. Ahí solo estás tú con Dios. Y le dices, Señor, conéctame al plan, al diseño que quizás perdí en el camino. ¿Sabes que Dios, cuando nos transiciona, nunca nos deja igual? Nos hace o hace de nosotros mucho más de lo que éramos antes. Y no estoy hablando de dinero ni de cosas materiales, que todo eso, la palabra dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y eso vendrá por añadidura. No hay que buscarlo, eso viene. Pero cuando reconectas tu corazón con su presencia, entonces entiendes que el desierto ha sido lo mejor que te ha podido pasar, porque te devolvió la pasión, te devolvió el gozo, te devolvió propósito, te reveló nuevamente el plan, el diseño. Entonces, dejamos de forzar las cosas para dejar que fluyan por causa del plan de Dios y de su propósito. Es allí donde cobra sentido cada minuto del proceso en el desierto. Y cuando salgas de ese proceso, de ese desierto, no saldrás igual. Saldrás con identidad, con autoridad y con unción. No una unción que te derrama un hombre, una unción que tiene que ver con asignación. Porque el desierto no miente. Dile que está a tu lado, el desierto no miente. Expone lo que está en el corazón, pero también manifiesta al Dios que transforma, sostiene y cumple su propósito en tu vida.
el Espíritu me hablaba. Yo quería que mi esposo predicara de primero. Yo le dije a él, oye, ¿por qué? Ahí estábamos bromeando. Pero usted tiene que multiplicar este mensaje y usted no puede venir solo mañana. ¿Sabe por qué? Porque esto solo fue una plataforma profética que Dios está poniendo para establecer lo que Él ya te habló, para establecer la manifestación de lo que Él te ha dicho. Pero el Señor necesita que nos paremos en el punto y entendamos proféticamente en dónde estamos, en qué momento de lo que Él nos ha hablado estamos y hacia dónde Él nos va a llevar. Y necesitas recordarte que lo que estás viviendo y por donde estás pasando hace parte del plan y del propósito. No está desligado. ¿Qué quiere decir? Que sigues en la línea profética hacia la manifestación de lo que Dios dijo que haría contigo, con tu casa, con tu familia, con el llamado, con el ministerio. Que Dios no te ha dejado, que el desierto no viene a hundirte ni a acabarte, que la soledad no viene a destruirte, que la depresión no puede atarte, que la necesidad no viene a anularte, que lo que estás viviendo hoy será parte de la gloria y la manifestación de lo que Dios va a hacer contigo, iglesia, de lo que Dios te habló, de lo que Dios señaló y de lo que Dios va a manifestar de maneras sobrenaturales. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies? Oh Espíritu Santo, te adoramos. Espíritu Santo, te adoramos. El desierto trae renovación. El desierto nos potencializa. ¿Qué tal si adoras su presencia? ¿Qué tal si hablas allí con el Espíritu Santo? Le dices, Espíritu Santo de Dios, te necesito. ¿Qué tal si ese momento y esa temporada por donde estás pasando viene a hablarte y a decirte que vuelvas otra vez como antes delante de Él, de su presencia? Habla con Dios allí donde estás. Habla con Él. Dile, Señor, gracias, porque aún en medio del desierto, aún en medio de los procesos, aún en medio de la confrontación, tu voz sigue hablándome.
Y hoy Dios quiere renovar corazones, levantar y fortalecer, porque largo camino te resta, iglesia. Vamos a adorar su presencia. Adora, 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 adora. Levanta tus manos y adora su presencia. Vamos a adorar su presencia. Adora su presencia. Aunque no lo parezca, Él sigue siendo bueno. Aunque no lo parezca, Él sigue siendo fiel. La victoria tú tendrás, solo espera y tú verás lo que Él va a hacer. Mira lo que Él va a hacer. Su gloria es la misma en el desierto, como en cualquier montaña por donde pasé. A pesar de lo que enfrente hoy, yo cantaré. Aleluya, Él sigue siendo Dios. Te adora mi alma. Te adora mi alma, Señor. Hoy es un día de renovación y de fuerzas. Pastor Juan Carlos, sabes que siento algo muy especial en mi espíritu. Has estado muy cansado y cargado. Y el Espíritu Santo me dice fuertemente, fuertemente, que te va a renovar de una manera impresionante. Viene a confirmar lo que te ha hablado y te ha mostrado aún en medio de tus dilemas. Porque no fue el hombre el que te llamó, fue Dios el que te señaló. Y viene una renovación impresionante en tu vida, pero también en el ministerio. Y me dice Dios, del anonimato, de detrás de las ovejas, desde el silencio, desde el escondite, te voy a sacar, te dice el Padre. Y estoy produciendo una unción en ti diferente y especial, dice el Padre, porque te asigno a las naciones. Que te Estoy renovando la pasión, dice el Padre, en esta hora. Y ese fuego encendido en tu corazón. Dice el Espíritu, ¿te acuerdas, Juan Carlos? Que no lo parezca. ¿Te acuerdas de esas horas? La victoria tú tendrás. Solo espera y tú vamos, levanta tus manos, cierra tus ojos y adoras. Mira lo que no se trata de mí, no se trata del hombre, se trata del Espíritu Santo de Dios que puede tocarte allí donde estás. Como en cualquier
donde pasé. A pesar de lo Te adora mi que alma, enfrente hoy, yo cantaré. Aleluya, Él sigue siendo Dios. ¿Qué tal si la adoras? Vamos, adora, 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 Su adora. gloria es la misma. Provoca la presencia de Dios. Como en cualquier montaña por donde pasé. A pesar de lo que enfrente hoy, yo cantaré. Aleluya, Él sigue siendo Dios. Hoy nada silencia mi alabanza. Él hace allí su obra, su gloria resplandece. Hoy nada silencia mi alabanza. Él hace allí su obra, su gloria resplandece. Hoy nada. Él hace allí su obra. Levanta tus manos, pastor. Hoy nada silencia mi alabanza. El Señor te dice, ¿sabes por qué? Quite gente de tu lado. Porque querían desviar la visión de lo que Dios te mostré y te hablé. Ay, Shariba Baba, que te remequen de la masima, canda la basaya. Venían con muchas cosas de otros lados, con visiones, y estaban buscando un lugar donde establecer lo que ellos querían y anular lo que yo te hablé y te mostré. No llores por el que se va, agradece por los que te traigo, dice el Espíritu de Dios. Porque estoy levantando una generación, escucha, no contaminada. Una generación que ni siquiera ha escuchado de mi nombre. Oh, Shakita Ramamama Shende Kende la basa. Te los doy en esencia para que tú viertas la vida de Cristo en ellos. Y Ramamama se y Karamama sentalaya. Hoy nada silencia mi alabanza. Él hace allí Dios su está renovando, Dios está renovando su vidas, gloria liderazgo, ministerio. ¿Sabes por qué? Dios está renovando y recordándote que Él te llamó, que Él te sostiene, que esa circunstancia y esa crisis no podrá detener lo que Él dijo que iba a hacer. Nada silencia mi alabanza. Él hace allí su obra, su gloria resplandece. Hoy Adora, 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 adora. nada silencia mi alabanza. Adora. Él hace allí su obra, Adora, adora, adora. su gloria resplandece. Hoy nada silencia mi alabanza. Él hace allí Aleluya. su obra, Su gloria está aquí, vamos. resplandece. Cuando su gloria está, cualquier cosa puede pasar. Vamos. Aleluya. Él hace allí su obra, su gloria resplandece. Hoy nada silencia
Aleluya. Hay una gracia especial en Él, pero una cosa. Tú sabes que tú fuiste dedicado al altar. Hay una gracia especial en Dios en tu vida, impresionante, porque tú vas a llevar un legado generacional. Yo solo vengo a confirmar lo que Dios ha hablado anteriormente y decirte: me servirás. Y no solo adorando, porque voy a levantar jóvenes, escúchame, voy a sacar jóvenes aún de ataduras a través de ti. Tendrás una palabra fresca en tu boca. Él es tu sobrino, apóstol, sí. Él es uno de los hijos varones que tú anhelabas tener. Y lleva legado generacional. Y Dios va a traer un nuevo tiempo a la casa, a tu familia. Viene un tiempo de bendición y de honra, me dice el Espíritu Santo de Dios. Porque lo que han sembrado con lágrimas en el altar, en búsqueda, en servicio, en adoración por tanto tiempo, dice el Señor, después del desierto, del quebrantamiento, de la necesidad y de la soledad, mostraré mi gloria. Adora, iglesia, que su presencia está aquí. Te adoramos. Su gloria es la misma en el Te adoramos. desierto, Te adoramos. como en cualquier montaña por donde pasé, a pesar de lo Todo el que esté enfermo, este es momento de creer por tu milagro. Vamos, pon tu mano allí donde está la enfermedad. Aleluya, Él sigue Dile: esta enfermedad no me define. La sangre de Cristo me ha sanado, me ha hecho libre. Él hace allí su obra, su gloria resplandece. Te adora mi alma, Espíritu Santo. Gracias. Hoy nada silencia mi alabanza. Él hace allí Gracias. su obra, su gloria resplandece. Hoy nada Gracias. silencia mi alabanza. Él hace allí Gracias. su obra, su gloria resplandece. Gracias. Hoy nada silencia mi alabanza. ¿Cuántos van a abrazar y a disfrutar su desierto en esta temporada? Siendo conscientes y sabiendo que Dios nos ha hablado, que después de ese desierto viene gloria, transformación y manifestación divina de su presencia. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.